Hermanos y hermanas, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a dar continuidad al estudio que iniciamos ayer sobre la escritura, revelación, inspiración e iluminación. Haciendo un pequeño repaso del video anterior, determinamos que las palabras son importantísimas, esenciales, vitales para podernos comunicar correctamente y claramente. El uso de las palabras es muy importante, no solo a la hora de hablar, sino a la hora de escuchar. Vimos la primera parte que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hoy queremos empezar con la segunda parte que tiene que ver con la palabra o con la doctrina de revelación. Siempre haciendo énfasis en que las palabras son vitales. Todos hemos oído hablar de Alejandro el Grande, también conocido como Alejandro Magno, un conquistador muy joven. Él perdió a su papá a muy temprana edad. Y él juró que vengaría la muerte de Filipo II de Macedonia, que era su padre, de los persas. A los 17 años, cuando se vio al frente del imperio, él dijo: yo voy a vengar la muerte de mi papá. Reunió soldados de todas las diferentes regiones de Grecia. Pero se encontró con un problema. Y era el problema de la comunicación. Aunque todos eran griegos y todos hablaban griego, el griego no era una sola lengua. Tenía muchas variables. Estaba el griego ático, el griego iónico, el griego jónico, el griego eólico, el griego dórico, el griego clásico. En Macedonia, de donde era su papá, todos entendían lo mismo cuando se hablaba. Y él tomó como base el idioma de Macedonia. Pero cuando reunió el ejército y dio una orden, resulta que los de Macedonia le entendieron, pero los demás regiones no supieron qué fue lo que él dijo. Y Alejandro inmediatamente, en su genialidad, dijo: yo no puedo ir a la guerra con un ejército tan grande como los persas, que me superan en número, con un ejército que doy una orden y unos cuantos me entienden y otros no. Y entonces casi que inventa un lenguaje basado en el griego clásico. Este lenguaje vino a determinar que había un solo significado, una sola interpretación para las palabras. Podían haber diferentes aplicaciones, pero el significado siempre iba a ser uno. Bueno, de ahí surge lo que en la historia se conoce como el griego común, el griego del pueblo, del habla común. Se llama el griego koiné. El griego koiné vino a ser un idioma
que Alejandro estableció, se lo enseñó a los demás griegos de las demás regiones, logró coordinar el ejército, ahora todos entendían las órdenes y se fue a conquistar el mundo. Y como era un genio, un estratega genial, él obviamente todo lo conquistó. Cuenta la historia que cuando él llegaba y conquistaba una nación, él venía, y los que quedaran vivos, las personas que quedaban vivas de ese imperio que él iba ahora a ser el gobernante, les entregaba su idioma y les decía: este es mi idioma, apréndanlo y vengan a hablar conmigo en mi idioma. Así el griego koiné se esparció por todo el mundo. Todos los lugares que eran conquistados por Alejandro el Grande, todos aprendieron a hablar el griego koiné. Dios en su providencia, Dios es maravilloso. La forma que Él tiene de preparar las cosas a través de la historia. Este idioma que se origina por esa necesidad de Alejandro el Grande, llega años después a convertirse en el griego que se hablaba en la época de Jesús. Tanto así que el griego del Nuevo Testamento es el griego koiné. Y es un idioma rico en expresión como no hay otro. Impresionante. Ahora nos damos cuenta de que las palabras, no solo habladas por Alejandro, sino entendidas y oídas por el ejército, los soldados, era tan importante para poder conquistar. Bueno, imagínense lo importante que es para nosotros como cristianos aprender todos a hablar las mismas palabras bíblicas, por supuesto, términos bíblicos, pero no solo hablarlos, sino que cuando otro sea el que hable y yo sea el que escuche, yo entender lo mismo, ya todos teniendo bien claro el significado de las palabras. Entonces vamos a comprender mucho más fácil de qué se está hablando. Ya no vamos a terminar después de una predicación y decir: ¿qué dijo? No entendí nada. No, pero eso suena diferente a lo que yo oí allá en otro lado. Esto se evita cuando el pueblo de Dios se sujeta a las palabras bíblicas, al vocabulario bíblico y además de eso, al significado que la misma Biblia atribuye a las palabras. Hoy vamos a hablar de la palabra revelación. Estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni surgieron, germinaron, brotaron en el razonamiento humano. Estas cosas Dios las preparó para un grupo específico que lo vimos en la lección pasada, para los que le aman. Ahora sí, entramos al versículo 10. En el versículo 10 leemos lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primero vamos a dar el significado teológico de la palabra
revelación. Es un punto, una doctrina, que es la revelación de las Escrituras. Revelación es, dos puntos, acto de Dios Espíritu Santo, impartiendo, y ojo a esto, a los escritores de la Biblia, verdades imposibles de ser descubiertas por el razonamiento humano. Es Dios tomando cosas de su propio corazón, impartiéndolas en el corazón del hombre. Dios, Espíritu Santo, impartiendo. Pero aquí es donde viene el punto importante. Por eso es que la palabra ha sido tan mal usada. Porque aquí el texto dice que fue impartida a los escritores de la Biblia. ¿Y qué les impartió el Señor a ellos para que lo escribieran después? Verdades que son imposibles de ser descubiertas por el razonamiento humano. Son cosas del corazón de Dios puestas en el corazón del hombre, y después de eso hay que escribirlas. Ahora sí, vamos al texto. La palabra griega para revelar es la palabra apocalipto. De aquí es donde viene la palabra apocalipsis. Inclusive en inglés no está la palabra apocalipsis. La que se usa en las Biblias en inglés es revelation, una revelación. Pero ¿qué es al final de cuentas apocalipto en griego? Apocalipto significa descubrir, mostrar abiertamente aquello que ha estado oculto o cubierto. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de estar presente en una galería de arte, o cuando se devela una estatua o una cosa así por el estilo. Siempre están cubiertas con un velo negro. Usted sabe que es una pintura, usted sabe que es una escultura, usted sabe que es una placa, pero usted no la ha visto. Está oculta. ¿Qué ocurre? Toman esa tela negra, la quitan y se devela, se revela, se le quita la cobertura y se expone abiertamente aquello que había estado oculto o cubierto. Dios quita el velo para que los escritores de la Biblia vean lo que Dios les está mostrando. Recuerden que están viendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se le han inventado jamás en el corazón de los hombres. Estas cosas, de un momento a otro, los escritores de la Biblia, estamos hablando de los profetas, estamos hablando de todas aquellas personas que escribieron a través de un periodo de 1500 años aproximadamente, 40 personas diferentes, de diferentes oficios, de diferentes niveles educativos, algunos casi sin educación, otros geniales en educación, como el apóstol Pablo. Pero resulta que Dios viene y utiliza, escoge las personas a través del tiempo y les empieza a mostrar. Toma cosas del corazón de él, ¡fum!, y las pone en Isaías. Isaías ve lo que Dios le está mostrando, y obviamente después viene la parte de la escritura que hablaremos después de eso. Pero por ahora estamos en que Dios toma cosas de su corazón y las pone en el corazón de los escritores de la Biblia. Una cosa sí tengo clara yo: tú y yo no somos los escritores de la Biblia. Nunca lo hemos sido, ni nunca lo seremos. Por ahí tenemos que encaminarnos. El apóstol Pablo, en el texto, en el versículo 10, 1 Corintios 2:10, dice:
Pero Dios nos la develó, les quitó el manto, nos las mostró abiertamente a nosotros. No sé por qué nosotros tenemos la tendencia a que cada vez que vemos la palabra nosotros, creemos que están hablando de nosotros, que nos incluye a nosotros. Y no podemos ser tan rápidos a la hora de concluir. Si yo digo aquí que Dios nos la reveló a nosotros, y ese nosotros somos todos los creyentes que han existido, existen y existirán, quiere decir que Dios está a todos los creyentes del planeta Tierra y de la historia mostrándoles cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Eso no es cierto. Dios no nos está mostrando esas cosas a nosotros. Dios ya se las mostró a ellos. Nosotros, ese nosotros del versículo 10, no nos incluye a nosotros los creyentes, los que leemos en el siglo XXI esto. No nos incluye, nosotros no estamos incluidos en ese nosotros. Ese nosotros está únicamente centrado y exclusivo para los escritores de la Biblia, en este caso particular, los apóstoles. Pablo dice, pero Dios nos mostró todas estas cosas, puso cosas del corazón de Él en nuestro corazón, pero la puso ¿en quiénes? En los apóstoles, porque al final ellos serían los que escribirían lo que hoy día tú y yo leemos. Pero no nos las está revelando a nosotros, se las reveló a ellos. Por consiguiente, el nosotros del versículo 10 son ellos, los escritores de la Biblia. Y él dice, Pablo, que el Señor lo hizo por medio del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que todo lo escudriña. Y cuando digo todo, es todo, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, toma cosas del Dios triuno, de la profundidad del corazón de Dios, y las empieza a revelar a través de la historia a más de 40 personas que al final escribieron lo que Dios les reveló, y hoy día tú y yo lo tenemos por escrito en la Biblia. Pero ese nosotros son ellos, no nosotros, los que leemos hoy día la palabra. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado en esto? Porque si yo digo, o si yo leo a la carrera, y digo, ve, Dios nos la reveló a nosotros, entonces yo voy a andar diciendo, como hacen muchos, es que Dios me reveló. Hay que pedirle a Dios que nos dé revelación. Y se oyó hasta pastores diciendo eso. Es que Dios me reveló. Dios no anda revelando nada. Lo revelado ya fue revelado. Y tengo una noticia para ti. No fue revelado a nosotros. Fue revelado a los escritores de la Biblia. Para nosotros hay otra cosa. Porque al final de cuentas nosotros tenemos que entender, guardar, comprender la palabra revelada. Pero para nosotros hay otro término bíblico que el Espíritu Santo escogió. Llegaremos a él pronto. Mientras tanto, sigamos. Hombres, por supuesto, queda claro. Dios nos las reveló a nosotros. ¿Okay? Los hombres escogidos por Dios para traer a una realidad escrita la palabra de Dios. El texto sigue diciendo, ojo lo que ocurre aquí. Inmediatamente viene Pablo y dice, porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, en otras palabras, tú sabes lo que hay dentro de ti. Y yo, por más que te vea y por más que haga y me concentre, yo no puedo saber qué hay dentro de ti. Porque el hombre conoce lo que hay en su propio espíritu, pero el hombre no puede conocer lo que hay en otro hombre. Pero, vean qué interesante dice, si nosotros, dice Pablo, no tenemos esta capacidad de poder discernir lo que hay en el espíritu de otro hombre, solo cada uno en particular sabe lo que hay dentro. Así tampoco, cosa más linda, así tampoco, ¿tampoco qué? Nadie conoció las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solamente se pueden conocer si Dios las muestra, si Dios las revela. Pero el Espíritu de Dios, que conoce todo lo que hay dentro de Dios, Él es el encargado de tomar verdades profundas del corazón de Dios, ponerlas en el corazón de los escritores, no nosotros. Y ahora sí, después vamos a llegar a la parte de la escritura. Yo sé que tenemos prisa por llegar ahí, pero no hay ninguna prisa. Que quede claro esto. Y nosotros, Pablo es un texto fuera de contexto forma un pretexto. El texto se entiende en su contexto. Simple ley de hermenéutica. El texto se interpreta en su contexto. No saquemos los textos fuera de su contexto porque terminamos creando un pretexto. Es el mismo tema. Es mismo Pablo 2 versículos anteriores que dijo nosotros. Dios nos lo reveló a nosotros. Y nosotros en el versículo 12 sigue siendo el mismo grupo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pues es Pablo hablando. Nosotros se refiere a los escritores, él todavía está en la transmisión de verdades del corazón de Dios al corazón del hombre. Y eso ocurrió a ciertas personas escogidas por Dios para traer la Biblia por escrito. Pablo dice, nosotros los escritores de la Biblia, los apóstoles, no hemos recibido el espíritu del mundo, pero eso no quiere decir, hermano y hermana, entiéndame bien, que nosotros no recibimos el espíritu. No, sí, claro que lo recibimos, pero no para que Dios nos revele. Dios nos da su espíritu, y gloria a Dios que es así, porque sin Él no podríamos hacer nada ni entender nada. Pero Dios nos da el Espíritu para que podamos después entender la palabra revelada. Pero no para revelar palabras. Es entender la palabra que ya fue revelada. Espero me vaya siguiendo. Dice que nosotros, los escritores de la Biblia, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Para que sepamos. Esta palabrita, eido, es una palabrita griega que significa para que podamos conocer, saber, percibir, reconocer, comprender, entender, informarnos. Dios le dio a ellos el Espíritu Santo para capacitarlos, para que pudieran primero recibir cosas de Dios en sus corazones y obviamente para que después pudieran escribirlas. Ahora, después de que todo está terminado, que la Biblia está completa,
que el último de los escritores de la Biblia dice amén, ahora sí, ¿qué hay de nosotros? Bueno, nosotros necesitamos comprender esa palabra. También se nos da el Espíritu. Tengamos eso por seguro que así es. Pero no para que nos revele, sino, y voy a adelantarlo, para que nos ilumine. Eso lo estudiaremos después. Dice, vean ese texto, qué belleza. Dice Mateo 11:25, el Señor hablando de las cosas que el Señor está mostrando. Hay cosas que muestra el Señor a ciertas personas en particular para que las escriban. Pero no quiere decir que en ese mover otros no se hayan visto beneficiados, especialmente cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Cristo andaba predicando y muchas personas, unos que de corazón creían, otros no, andaban nada más porque Jesús les daba comida y veían cosas increíbles, maravillosas señales. Ya sabemos y leemos en la Escritura donde cuando Jesús los confrontó, dice que todos se fueron. Inclusive se volvió a los apóstoles y les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y es donde Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes. Solo tú. Pero ven qué interesante. En ese texto de Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. No quiere decir, o sea, es una comparación, es un lenguaje figurativo muy típico de los hebreos. ¿Ok? No quiere decir que esta revelación llegó a los niños. Entendamos esto. No. Entendamos una cosa, para Dios todos somos niños. Comparados con Él, todos somos niños. Pero no pensemos nosotros que Dios andaba revelándose estas grandes verdades a los niñitos que andaban jugando en el barrio. No. No, por favor, usemos bien las cosas, usemos lógica en esto. ¿Quiénes son los sabios y los entendidos? Los que no entendían las cosas que Jesús decía. Bueno, los que se creían sabios y entendidos, en ese caso los fariseos. Y qué interesante, que veían o venían a Jesús, oían el mismo discurso, tanto eruditos como los fariseos, conocían un montón de cosas, preparados, y venían publicanos, fariseos y otro tipo de personas de todo tipo. Y es interesante que los fariseos no entendían nada y los más sencillos se bendecían de la predicación escuchada. Recibían bendición y decían, wow, es que este no habla como aquellos, este habla como aquel que tiene autoridad. ¿Y por qué ellos sí entendían esas cosas? Porque el Padre, Señor del cielo y de la tierra, escondió estas cosas de los fariseos, sabios y entendidos, y se las reveló a los niños, la gente común y silvestre de ese momento. Y sigue siendo así. En el libro de Corintios seguimos viendo que Dios recoge lo vil y menospreciado. Dios no anda buscando a los sabios de este mundo, no es que los sabios de este mundo no pueden conocer a Dios por medio de la sabiduría de ellos. Esa sabiduría no. Y ya vimos en el texto que leímos ayer que la predicación del Evangelio es locura para ellos. No los pueden entender porque han de ser discernidos espiritualmente y ellos no tienen el Espíritu. Pero vean qué interesante. Eso es en el versículo 25. En el 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó.
soberanía absoluta. Él dispensa su misericordia, sus favores a quien Él quiere. Y aquí, sí, Padre, porque esta fue la forma en que te agradó. Aquí en Costa Rica, como somos de chabacanes para la hora de hablar, diríamos, sí, Padre, porque así te dio la gana. Perfecta voluntad, soberana voluntad. Y el Señor está diciendo, le agradó al Padre y lo hizo así. Le ocultó a estos que se creían sabios y entendidos y se les reveló a los niños, los más simples del pueblo. Y en el 27, ojo lo que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y ojo la última parte del versículo, 11:27 de Mateo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así de fácil es esto. He dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He dado a conocer tu nombre. Dios da ese conocimiento, quita el velo y no nos permite ver la maravilla de Cristo Jesús. Pero Dios lo hace a quien Él quiere. Y para conocer al Padre es por medio del Hijo. Y el Hijo va a hacer esta revelación a quien Él quiere. Bueno, todas estas cosas maravillosas que están en la palabra, que algunas de ellas son difíciles de entender y que jamás se nos hubieran ocurrido. Estas cosas las reveló el Señor Jesús a los escritores de la Biblia. Ahora tú y yo no somos escritores de la Biblia, somos oidores de la Biblia, somos lectores de la Biblia, somos estudiosos de la Biblia y necesitamos entender la palabra dada por revelación a los escritores de la Biblia. Y para eso, continuamos con la parte tercera. Y por ahora, que el Señor me los bendiga, me los guarde y nos vemos pronto.